El día de hoy en Cine Sociedad nos acompaña el director de cine argentino Gustavo Fontán, considerado una de las voces más auténticas y personales del cine trasandino. También es director de teatro, nos da entrega de grandes producciones como El Limonero Real, El Rostro, La Casa y La Orilla que se abisma. En el 2019 hace entrega de su última película llamada La Deuda, una coproducción argentino-española que cuenta con grandes productores como Lita Stantic y los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar. El cine de Fontán, como dicen algunos críticos, es la búsqueda de lo primario, donde poesía, experimental, documental y ficción se superponen creando una atmósfera de extraña belleza. No siendo más, veamos qué nos cuenta este gran director. Yo soy Edwin Medina y esto es Cine Sociedad. Nací en Banfield en 1960. Banfield es un barrio de lo que se llama el Gran Buenos Aires, es decir, los suburbios, eh, con todo lo bueno y lo malo de los suburbios, es decir, la calle, los jardines, pero también la vida asfixiante. Bueno, lo que sabemos de los suburbios, de las experiencias del suburbio, eh, de lo positivo y lo negativo de una infancia que transcurría con amigos en la calle, bicicletas, y jardines y árboles y tilos, y el olor de los tilos, y eso que está ahí para siempre, ¿no es cierto? Es decir, ese impulso, que también es un impulso vital, ¿no? El olor de los tilos para mí es un impulso vital y es un impulso ahí de la infancia. En una casa vieja, en una casa de una clase media en la que vivieron muchas generaciones, es decir, era una casa que fue de mi bisabuelo, luego ahí nació mi abuelo, luego ahí nació mi padre, luego ahí nacimos nosotros. Mi madre ama de casa, mi padre maestro mayor de obras y ferroviario, un amor profundo por los trenes, profundo, un amor muy hermoso por los trenes. Mi padre falleció hace poco, mi madre falleció hace 2 años, un año y medio, y mi padre falleció hace un mes. Falleció en su casa, en esa casa que fue su casa natal, que fue nuestra casa natal. Eh, Soy el mayor de 3 hermanos, un hermano Claudio y una hermana Marcela, y falleció en esa casa natal y me acuerdo, lo fui a ver unos días antes de que fallezca y pasó algo muy particular porque yo a los 8 años, 9 años, bueno, ese periodo en que los niños tienen miedo a la muerte, no dormían toda la noche, la noche se transformaba como una especie de riesgo feroz, oscuro, ¿no? Entonces dejaba las rendijas de la persiana, había una persiana en mi dormitorio, las rendijas para ver, cuando entrara la luz del amanecer, poder distinguir la luz del amanecer, que es cuando me dormía. Fui a visitar a mi padre, nos pidió que fuésemos juntos, mi hermana, mi hermano, allí fuimos, mi padre ya estaba muy mal, y antes de que nos fuésemos, me pide que le baje la persiana porque, digamos, la habitación es una habitación contigua que tiene una persiana muy similar, que da un pasillo. Me pide que baje la ventana porque atardecía y la bajo y me dice, no toda, porque necesito ver la luz cuando amanece, y se pone a llorar. Eh, bueno, fue el último momento que vi con vida a mi padre hace un mes. En esa casa natal filmé 3 películas, El Árbol, Elegía de Abril y La Casa. Películas que llamo El Ciclo de la Casa.
¿Cómo llegó al cine? De manera, con un camino muy sinuoso, ¿no? Esto de los mandatos familiares. Eh, en principio, yo seguí, cuando terminé mi secundaria, el primer mandato de mi madre, es decir, mi padre quería que fuese ingeniero, lo que él no había podido ser, quería que yo fuese ingeniero. Entonces esto de algún modo me lo hizo saber mi madre, yo calcaba planos, ¿no es cierto? Durante un periodo tuve muchas anginas a los 6 7 años y mi madre me daba a calcar planos de mi padre y bueno, nada, terminé la secundaria y sin pensarlo y empecé a estudiar ingeniería civil, 3 años de ingeniería civil, hasta que me di cuenta que no quería ser ingeniero, que no era por ahí mis posibilidades de vida, de profesión, vitales, etcétera, etcétera, y cambio de carrera. Y hago algo muy particular, porque elijo probablemente lo que era el verdadero mandato de mi madre, porque mi abuelo, Salvador Merlino, murió un año antes de que yo naciera, en 1959, era poeta, y yo me acuerdo que mi madre no me cantaba, me leía poemas de su padre, con el dolor que le provocaba la muerte cercana de su padre, me leía poemas de su padre, y, y bueno, yo nací escuchando eso, entonces cuando dejo ingeniería, que estudio letras. Entonces hago eh, la carrera de letras y bueno, la termino, publico algunos libros, incluso de poemas y de cuentos en ese transcurso, que llega hasta los 29 años, hasta que me doy cuenta que tampoco, digo, me encanta leer, yo soy más lector que cinéfilo, no, digo, nada de todo eso se pierde, ¿no? Incluso lo de la ingeniería, para mí el concepto de estructura que viene de la ingeniería me es muy útil. Y llego al cine recién en esos momentos, a los 29 años, donde probablemente en todo ese corrido llegó algo propio. Y bueno, cuando llego al cine, pero empiezo a hacer cine, empiezo a estudiar cine en la escuela, en lo que era en ese momento el CERC, que es la escuela de NERC, del instituto, la escuela oficial del Instituto de Cine. Y bueno, de ahí en más es el cine, creo. No sé si esta pregunta, ¿no? Tiene una respuesta única, eh, porque si voy hacia atrás, el movimiento, el inicio, el impulso son, son distintos, el impulso del limonero real, pero siempre hay algo de la realidad, siempre hay algo del mundo, hay un impacto del mundo, algo de ese mundo que está ahí, ¿no? Algo del mundo al que se lo interroga, algo del mundo al que se lo mira para ver qué dice, aunque no diga nada. Eh, Vivimos un momento muy particular, ¿no es cierto? La pandemia, no sé, provoca un hecho inédito en el mundo. Eh, Sabemos que va a morir mucha gente, sabemos que se va a enfermar mucha gente, sabemos que mucha gente va a perder su trabajo, sabemos que la amenaza de la enfermedad de un mundo al que dañamos mucho está ahí. Y vivimos, ¿cómo vivimos? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué nos podemos preguntar? Eh, y yo no sé, pero ahí está el mundo. Y yo estoy filmando en estos momentos una película que se llama Jardín de Piedra, que es una película muy con los recursos que tenemos a mano, que tengo a mano. Yo filmo una serie de planos que se los mando por WeTransfer a Mario Bochicho, que es el montajista con el trabajo, y él edita, me manda y volvemos a pensar. Y la mirada, la película es una mirada obsesiva sobre una ventanita que hay entre dos grandes bloques de piedra, que es la ventanita de un geriátrico. Arriba una terraza, la luz, la belleza de una terraza,
las flores anaranjadas de una vignonia que crece en invierno y la ventanita del geriátrico y una interrogación, porque allí vive un hombre que se llama Douglas, que aunque no esté en la película, hay un hombre que se llama Douglas, que me lo encontraba en las caminatas por el barrio, pues salía, tomaba un café, tomaba un vaso de vino, y la película nace en esa pregunta: ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Eh, y creo que el punto de partida muchas veces de mis películas es esto, una pregunta sobre el mundo: ¿estás ahí? En este caso. Y siempre, siempre, siempre entiendo que en las películas, porque es inevitable, la condición de fragilidad y el riesgo del fracaso es como una... que es aquello con lo que debemos vivir y hacer conciliados, ¿no? Que no hay posibilidad más que la del fracaso. Trampolín, no, no hay trampolín. No creo que haya trampolín. Lo pienso otra vez, no creo. Es un trabajo con uno mismo, es un trabajo con la sensibilidad, es un trabajo, es como un camino por el desierto, ¿no? Y los trampolines en todo caso son anímicos, son la vitalidad que da, que da el arte, ¿no? Que el arte o el intento de encontrar en el mundo y en el lenguaje algún tipo de respuesta precaria. Para mí el trampolín es ese deseo, esa búsqueda, esa búsqueda permanente, esa curiosidad y esa interrogación es puramente interno, no está fuera nunca. Me preguntás si hay algún tipo de crítica entre lo social y lo político. De vuelta depende qué tipo de películas, ¿no es cierto? No hay una crítica directa en un sentido de lo que entendemos cine político de manera estricta, pero lo pienso de este modo y según las películas. Por ejemplo, en La Deuda, la película nace de una pregunta, de una observación, de un modo de vincularnos sensiblemente con el mundo, que es la pregunta: ¿qué pasa con un mundo que se va vaciando de ternura, ¿no? ¿Qué nos pasa con los vínculos humanos en un mundo que no, que lo amoroso va quedando relegado dentro de una instancia donde el dinero, bueno, esta es la pregunta de la deuda, ¿no? Donde el dinero se transforma en un elemento vincular, transaccional, poniéndole una impronta, ¿no? al modo de relacionarnos incluso con las personas cercanas. De esas preguntas, ¿no? de ese mundo que está ahí, de ese mundo que nos que habitamos, del que somos parte, también parte responsable, también parte digamos afectada, pero también responsable, en la medida que quieras, pero responsable, y de eso hablan las películas, sin ninguna pretensión de decir algo valioso, sino simplemente hacernos preguntas, y que si el espectador puede hacerse la película permite que el espectador se haga algún tipo de preguntas junto con nosotros, con nosotros, bienvenido, ¿no? Pero en este sentido, lo que podemos llamar crítica, yo creo que es simplemente desde ese lugar de una mirada sobre el mundo.
El cine en la Argentina tuvo, a partir del desarrollo de la ley de cine y a partir bueno, el trabajo de las asociaciones de cine y el trabajo que surge a partir de la posibilidad de que hay subsidios para el cine, algo que a mí me resulta maravilloso, que es la pluralidad, digamos, es la diversidad de relatos y de miradas. Y me parece que eso es lo que hace siempre, provoca una interpelación mayor, provoca, nos mejora, eh, nos hace más, nos da una libertad porque nos permite entender que las formas de decir, no solo los temas, sino las formas de hablar, las formas de mirar, son múltiples y se agradece esa mirada que puede particular, que puede tener alguien que no es la de uno y que eso viene a hablarnos y viene a decirnos algo nuevo. Luego, con todas las dificultades de lo que ya sabemos que pasa en el mundo, con las dificultades de distribución, con la amenaza permanente sobre los fondos, con las dificultades para estrenar una película comercialmente. Bueno, hay un conjunto de dificultades muy profundas, pero creo que lo que hay que defender fundamentalmente, porque los medios hoy están más accesibles, digo, tecnológicamente y demás, es la pluralidad. Me parece que allí, pero no lo digo como una etiqueta, sino realmente la confianza en que las miradas diversas nos hacen mejores. Y supongo que pasa algo parecido en toda Latinoamérica y que esta posibilidad hace que, por ejemplo, en Chile, Ignacio Agüero haga Nunca subí el Provincia, una película maravillosa, y que la hace desde una libertad inédita y maravillosa, y que bienvenida. Entonces me parece que hay en Latinoamérica, en las cercanías de nosotros, afectivas, sensibles, eh, una libertad que creo que es lo que deberíamos defender como punto de partida para el cine. En lo inmediato, bueno, en principio, Jardín de Piedra, que es la película eh, que estoy filmando. Estamos terminando el sonido de una película que empezamos hace 4 años, que codirijo y coescribo, codirigimos y coescribimos con Gloria Peirano, una película que se llama El piso del viento, una película que nos llevó 4 años, y estamos en la etapa de mezcla de sonido con todas las dificultades. Andrés Perugini es el sonidista, está en una etapa, en instancia final, y bueno, Jardín de Piedra, que es lo que estamos filmando, lo que estoy filmando, y había un proyecto más grande que es una adaptación de la novela de Juan José Saer, Nadie Nada Nunca, que está preparado para cuando el mundo se vuelva a poner un poco en marcha y permita reunirse a la gente y permita, hay que filmarla en Santa Fe, hay una distancia, ¿no?, hasta ese sitio, y bueno, ya sabemos que esto no es posible, eh, y nada, eso instalado en toda la incertidumbre, no solo personal, sino la incertidumbre, volviendo al punto esto que decíamos, ¿no?, la incertidumbre que provoca, eh, la pandemia, ¿no?, la amenaza, el riesgo y el dolor de las personas afectadas en múltiples sentidos. Y bueno, eso a veces invade profundamente y provoca mucha angustia también, ¿no? Entonces, el hacer, el pensar el futuro está atravesada
por esta incertidumbre, por esa sensación de fragilidad, que es muy difícil pensar qué es el futuro. Para los amigos de Cine Sociedad, les mando un abrazo enorme, les agradezco mucho esta gentileza que han tenido desde este cuarto en la ciudad de Buenos Aires, con algunos libros que están allí. Lástima que no puedo mostrarles desde acá. Acá de este lado hay una terracita, si me asomo a esa terracita, ahí está la ventana que les digo del geriátrico, y sobre esa ventana del geriátrico ya empiezan a oscurecerse las flores anaranjadas de la vignonia de invierno, que estuvo maravillosa este año, que incluso pasó algo muy particular que no pasó hace varios años. Se llenó de abejas, ¿no? Las abejas revoloteando entre las plantas de la vignonia. Fue un espectáculo maravilloso de este invierno un tanto desolado. Bueno, les mando un abrazo enorme.